Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, mensaje a la iglesia de Éfeso, parte 1. Y utilizamos Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7, que dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Hoy comenzamos a estudiar la primera de las 7 iglesias que el Señor les envía esta carta de Apocalipsis. Su historia. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor, hoy Turquía. Esta región tenía una gran importancia estratégica, ya que allí convergían el este y el oeste. Éfeso estaba ubicada en la principal ruta de comercio, tanto marítima como terrestre, entre Asia, África y Europa. Éfeso no se encuentra en la costa, pero estaba conectada con el mar por un río con un amplio canal. Éfeso era una ciudad de arte, ciencia y cultura, y contaba con una gran biblioteca. También era la sede de los Juegos Iónicos, competencias deportivas similares a las Olimpiadas. Allí también se encontraba el templo de Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa, hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, con algunas variantes. Era considerada la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra. El culto a Diana combinaba ritos religiosos con actos sexuales realizados con las sacerdotisas del templo. Estas prácticas eran populares entre los griegos y romanos, pero eran rechazadas por los judíos y por los cristianos. Ahora, la iglesia de Éfeso. La iglesia cristiana de Éfeso llegó a ser la más importante de la región. Pablo pasó allí mucho tiempo, más que en ninguna otra ciudad en sus viajes misioneros. En Éfeso fueron discipulados muchos líderes que luego partieron de allí como misioneros para abrir iglesias en otras ciudades. La primera visita de Pablo a Éfeso fue al final de su segundo viaje misionero en el año 52
después de Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículo del 19 al 21. Escuché con atención. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En esa ocasión no permaneció allí mucho tiempo. En el tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso para enseñar en la sinagoga y les compartió que Jesús era el Mesías tan esperado. Unos recibieron el mensaje, pero otros no. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 10. Póngale atención. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. En ese tiempo, Dios hizo muchos milagros a través de Pablo. Hubo quienes quisieron imitar las señales, pero sin creer en Jesús, y sabemos que eso no funciona. Escuche con atención lo que dice Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 17. Pero también hubo algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ello, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado en gran manera. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Tanta gente se volvió creyente en Éfeso que disminuyó considerablemente la venta de ídolos de Diana. Muchos se arrepintieron y quemaron muchos libros paganos. Escuche lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 18 al 20. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Miren la conversión, cómo trajeron todos los libros de brujería, cantidad que tenían, y se convirtieron al Señor. Maravilloso. Muchos en Éfeso se beneficiaron de la fe cristiana, pero los que comerciaban con el culto de Diana se vieron afectados.
estos comenzaron a perseguir y atacar a Pablo y a sus seguidores. Escuché lo que dice Hechos 19, versículos 23 al 41. Y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo esto, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión. Y arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, a una se abalanzaron al teatro. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría de ellos no sabía por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándoles los judíos. Entonces Alejandro, haciendo una señal con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando hubo apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es adorada de la gran diosa Diana y de la imagen caída de Júpiter? Y ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que no hagáis precipitadamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acúselen unos a otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Por qué estamos en peligro de ser acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este discurso? Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Tremendo, ¿no? Cuando llegó el momento en que Pablo debía partir, él dejó a Timoteo como obispo en la iglesia de Éfeso. Pablo tuvo que salir porque la cosa se puso grave y dejó a Timoteo allí. Escuche la primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 4, lo que dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a cuestiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe.
Así te encargo ahora. Un tiempo después, Timoteo murió como mártir, linchado por una multitud. Luego, el apóstol Juan tomó el liderazgo hasta que fue encarcelado y enviado a Patmos, que se encuentra a 60 millas mar adentro desde Éfeso. De todas las epístolas del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso recibió muchas de ellas. La epístola de Pablo a los Éfesos, 2 cartas a Timoteo y las 3 cartas de Juan. También tuvieron acceso al Evangelio de Juan y Apocalipsis. Pablo escribió la primera carta a los Corintios en el tiempo en el que él estuvo en Éfeso. ¿Qué le parece esta primera parte del mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Sí? Muy interesante, muy importante. Una de las cosas de esta iglesia que había perdido su primer amor. Y el Señor le señala eso y le dice, vuelve a tu primer amor. Tal vez usted es una de esas personas que nunca ha conocido el amor de Dios. Ahora es tiempo de conocer el amor de Dios que rebasa todo entendimiento, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito, entregándole a la muerte horrenda en la cruz por amor a usted y amor a mí. Y tal vez es una persona que usted conoce el amor de Dios, sabe del amor de Dios, pero se ha apartado, como muchos en la iglesia de Éfeso. Entonces le animamos a que vuelva, haga renacer nuevamente ese amor de Dios en usted. Lea mucho la palabra de Dios, busque ponerla en práctica, tenga tiempos de oración, tenga tiempos de alabanza al Señor, tenga tiempos de compartir la palabra con otros. Y si usted quiere regresar al amor de Dios, que el amor de Dios repose en usted de manera activa, hemos puesto acá en este video y en los demás videos también la oración que le llamamos la oración de fe. Una oración ejemplo para que usted invite a Jesucristo, ¿sí? Para que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios, para que podamos comprender y entender el mensaje maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Esta es la oración, repítala por favor. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Si es de las personas que hizo esta oración con fe, usted ha vuelto al amor de Dios. Pero para ayudarle a que ese amor de Dios permanezca en usted activo, vivo, y no se pierda como en muchos de los miembros de la iglesia de Éfeso, contáctenos. Ponga allí en el canal su número de teléfono, le llamaremos, conversaremos. Si necesita recibir un discipulado para crecer en el amor de Dios, estaremos dispuestos a hacerlo, ayudarle de esta manera, para que usted también sea parte del pueblo glorioso del Señor, que es la iglesia. Y eso es maravilloso. Así que con ánimo pronto, escuche estas verdades de la palabra de Dios y que estas verdades traigan un cambio en sus vidas. Y mañana usted sea un testimonio fiel, vivo, ardiente, para los que están a su alrededor, también vengan a los pies de Cristo. Amén.
¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nos enseña cada día. Hoy hemos aprendido en la primera parte que hay que mantener firmes, constante el amor hacia ti. No debemos descuidarnos, Señor. Y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos mantenga fieles y activos en cada momento de nuestras vidas, Señor. Al mismo tiempo que te damos gracias por tu palabra, por la iglesia que tú formaste donde nos congregamos, por la familia donde nos diste el privilegio de nacer, de crecer, de desarrollar nuestras vidas. Te damos gracias por los amigos, por los discípulos, por tantas bendiciones y tu misericordia y tu amor que están presentes cada día en nuestras vidas, Señor, y que nadie más puede hacer. Solo tú, porque tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso te alabamos y te decimos que te amamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a ustedes que escuchan la palabra, los bendecimos. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, y de mi parte les deseo que tengan un día lleno, muy lleno de bendiciones de parte del Señor.